Archivos Aether. Bienvenidos a Archivos Aether, espero que la estén pasando muy bien, les mando un abrazo gigante, mucha luz a todos ustedes. En este video les voy a hablar de la vinculación de la magia del caos con la ideología de género, y también la influencia que han tenido ciertos pensamientos de ocultistas, así como de órdenes esotéricas, en la cultura y en nuestra sociedad. Estoy proyectando en pantalla una entrevista que le hicieron a Phil Hayne, que es un escritor de la magia del caos. Se considera uno de los escritores más influyentes de la magia del caos. Esta entrevista está en una revista inglesa que fue publicada en 1993. Expandí aquí el tamaño para que puedan ver mejor lo que dice. Aquí Phil Hayne en la entrevista a este ocultista de la magia del caos dice: la sexualidad es una propiedad, el sistema social que generó el capitalismo. O sea, ya vemos que al parecer Phil Hayne tiene un problema con el capitalismo y lo vincula a la sexualidad, lo que se parece mucho hoy en día a ciertos pensamientos, por ejemplo, feministas, radicales, que están en la sociedad. Phil Hayne dice: el capitalismo necesitaba tener algo llamado ego que se identificase con un esquema de relaciones sociales, de modo que resulten vendibles. Aquí encuentro un poco de hipocresía, ¿no? Porque él vende sus libros, está aquí en una revista. Me parece que hay bastante hipocresía, ¿no? Él vende también. Y hace marketing, además. Entonces, luego dice: la hiperrealidad te dice qué es lo que necesitas. Y luego te lo vende, mientras crea la idea de que no eres lo que sos a menos que compres más. O sea, está hablando del consumismo, ¿no? Y cómo las personas se identifican con ciertas visiones que son materialistas. Pero en el fondo, cuando él habla de un cambio a través de la sexualidad, está hablando de un plano materialista. Aquí hay una contradicción en su dialéctica porque evidentemente, cuando habla de un cambio desde la sexualidad, también está hablando de un materialismo. Este concepto de la hiperrealidad es más bien la idea del plano astral. En esoterismo, tanto como en cábala, decimos que el plano astral está antes que la realidad material. Entonces aquí lo que dice Phil Hayne es que la persona está siempre como, entre comillas, programada a ciertas ideas, a una cierta predisposición de pensamiento. En esoterismo nosotros decimos que nuestra aura, nuestra esfera de sensación, precisamente está programada con ciertos símbolos, con ciertas energías que hay que ir cambiando, desarrollando para ir desbloqueando precisamente todas esas limitaciones que existen. La persona, el iniciado, tiene que romper esas limitaciones y estos bloqueos se encuentran en el mundo astral, que subordina la realidad material. Entonces aquí tomo la frase que siempre ocupo, que la magia es dominar el plano astral. De esa manera la persona rompe las limitaciones que le pone el plano astral, que son programaciones que muchas vienen de un karma y otras que son parte de situaciones que la persona podría haber tenido en la vida que la ha marcado y que le ha generado limitaciones, como ciertas programaciones. El concepto de hiperrealidad no tiene nada que ver con el esoterismo. De hecho, como se trata en la magia del caos, es más bien un concepto asociado a la psicología. No existe en la historia en el esoterismo algo que podemos rastrear como el concepto de hiperrealidad, pero sí el esoterismo contempla la visión que está detrás de esto, el pensamiento, a través de los planos astrales, como yo lo acabo de explicar. En la magia está la idea de tomar formas astrales para hacer trabajos mágicos, proyección astral, y alcanzar una vinculación con ciertas entidades, con ciertas energías del mundo astral, y así hacer manifestaciones en el mundo físico. Por ejemplo, en la magia de la Golden Dawn tenemos las God Forms, pero en el chamanismo también tenemos las formas de animales, que se vinculan a la idea de los animales de poder. Entonces, mucha atención, el primer error que tiene Phil Hayne es mezclar la técnica de las formas mágicas con la ideología de género y la teoría de las identidades. De hecho, Phil Hayne también admite que este pensamiento proviene de un problema psicológico, de un conflicto psicológico que él tenía. Aquí el entrevistador, Paul Eden, le dice: me recuerda a aquel proceso chamánico en el que se adoptan distintas personalidades.
Especialmente se trabaja con los géneros. ¿Fue algo hecho por conveniencia porque ya estabas en el cambio de géneros o fue al revés como sucedió? Phil Hayne, este escritor de La magia del caos, responde: para mí fue un proceso de acomodación, de tratar con mi amplia gama de especificidades de género. Fíjense el concepto, especificidades de género. ¿Les suena? Son ciertas visiones que incluso académicos en ciertas universidades que se creen muy liberales vienen introduciendo este pensamiento a través de ciertas visiones filosóficas, trabajos de tesis, etc. Él dice: en un comienzo fue algo conflictivo, porque cualquier tipo de ambivalencia hace que sea más difícil construir una personalidad estable. Fíjense, aquí Phil Hayne entonces con esta frase deja claro que él tuvo un conflicto psicológico personal a la hora de su educación sexual y su desarrollo y su preferencia sexual. Y él le echa la culpa a la cultura occidental, como muchas personas hoy en día que están basándose en estas ideas, le echa la culpa a la cultura occidental. Él dice lo siguiente: en la cultura occidental la identidad se basa en gran medida en la preferencia sexual. El sexo se transforma en el centro que rige tu idea acerca de ti mismo. Claramente lo que dice aquí Phil Hayne no tiene nada que ver con el esoterismo occidental, ni con las tradiciones esotéricas serias. Esta visión es una visión filosófica que él adquirió a través de su vida por sus conflictos personales psicológicos. Él tiene un conflicto con la sociedad claramente que lo exterioriza a través de su pensamiento entre comillas filosófico y su pensamiento entre comillas mágico. Más bien lo que presenta aquí Phil Hayne es un pensamiento de ideología política que está muy vinculado a lo que hoy conocemos como ideología de género. De hecho, se podría decir que esto es ideología de género. Para la gente que está en Latinoamérica estudiando este tema, fíjense ustedes el año de esta revista. La publicación es del año 1993. Ya estaba hablando Phil Hayne sobre esto. Ahora, hay que saber lo siguiente, mucha atención. La magia del caos es deconstruccionista. Por lo tanto, el pensamiento de la magia del caos siempre ha estado relacionado con la ideología de género. Sobre todo a través de esta vinculación deconstruccionista de la sociedad. De hecho, si ustedes buscan, se van a dar cuenta que hay mucha gente de la magia del caos y de la OTO que simpatiza con estas ideas. Por ejemplo, ahora en pantalla les estoy mostrando otro documento de la Universidad de Lausanne, Suiza. Un documento importante que expuse en otro video, donde aparecen datos de la OTO y su influencia cultural en relación a la magia sexual, así como sus ideas filosóficas de transformación social a través de la sexualidad. Aquí dice: para Theodor Reuss, que fue el fundador de la OTO, la magia sexual eran las técnicas apropiadas, no solo para avanzar espiritualmente, sino que contenían la clave para causar una reforma total de la vida social. La OTO era concebida como una orden que desde tiempo inmemorial venía causando reformas y revoluciones políticas. Lo que yo expuse en el video pasado es cómo entonces el ocultista Krumm Heller, que fue espía alemán, simpatizó con las ideas del nacionalsocialismo y el fascismo al mismo tiempo, expandió también estas ideas de la OTO y de Theodor Reuss, que era un reconocido socialista. Recuerden ustedes que los socialistas son anticapitalistas. Les recomiendo que vayan a ver el video de la OTO y su influencia cultural a través de la sexualidad para hacer transformaciones sociales, ya que este era uno de los pensamientos más importantes que estaba detrás de la OTO. De hecho, hay un escritor llamado Peter Koning que se ha dedicado a investigar todo esto. Él es un escritor suizo y también ha sido iniciado en la OTO y ha escrito sobre cómo la OTO se ha vinculado a la ideología de género y a estas transformaciones que les he mencionado a través de la sexualidad. Y todas estas transformaciones culturales, visiones culturales que se han ido introduciendo en la sociedad. Hay que saber que los escritores de la magia del caos están muy vinculados a las ideas de Aleister Crowley y de la OTO. Por ejemplo, en caso a esta visión de la magia sexual, hay un escritor de la magia del caos muy influyente, pionero, que es Austin Osman Spare. Austin Osman Spare es un escritor pionero dentro de la magia del caos, que está muy vinculado a las ideas de Aleister Crowley. De hecho, yo diría que Austin Osman Spare, sus ideas, su base, están completamente vinculadas a Aleister Crowley y también a la psicología. Si seguimos avanzando en la entrevista,
Todo esto comienza porque el entrevistador Paul Eden le dice a Phil Haynes, este pseudo mago de la ideología de género, el entrevistador le dice, pensé que tu pelo era más gris. Phil Haynes responde, este pelo está teñido, me gusta cambiar mi apariencia, me gusta cortar corto mi pelo y usar trajes. La gente se acostumbra a eso y crea una suerte de prejuicios acerca de cómo soy. En una serie de conferencias paganas, dice, usé un traje y luego en la siguiente vestí ropas de cuero y la cara maquillada, y luego seguí probando variaciones de ropa y actuando de acuerdo al vestuario, desde un correcto hombre con traje hasta una reina de los cueros. Esto dice Phil Haynes. Eso comenzó a perturbar a la gente de formas que a mí me parecieron muy divertidas e interesantes. Y aquí entonces Paul Eden, el entrevistador, le habla sobre estos procesos chamánicos, de estas formas que se toman, que en realidad son formas astrales. Entonces, fíjense ustedes cómo estos escritores mezclan estas ideas que no tienen nada de esotéricas, porque tú te puedes vestir de mujer, no hay problema con eso, haz lo que tú quieras con tu vida. Eso es solamente querer hacer algo exótico, que de hecho en el arte, o sea, está presente en el arte moderno todas estas performances, pero de ahí a que esto sea un pensamiento filosófico mágico, no me parece. Son paradigmas que no tienen nada que ver con un método de magia o con un sistema iniciático. Lo que ya pasa a ser charlatanesco, evidentemente. Además, toda la tergiversación que hace este escritor en relación a las formas que se toman en magia y cómo lo vincula de una manera distorsionada y además metiendo al capitalismo. O sea, evidentemente que esto ya no es esotérico, que las ideas están completamente distorsionadas. Ahora, por ejemplo, al final de esta entrevista, todo lo que hemos dicho es confirmado, ya que Phil Haynes habla de que la magia, evidentemente, tiene toda relación con la política. Vamos a hacer una reflexión sobre este pensamiento. Aquí dice el entrevistador John, dice, ¿crees que la magia debe ser totalmente apolítica o está necesariamente relacionada con la política? Phil Haynes dice, otorgar más libertad a uno mismo es una acción política, por lo tanto la magia es política. Ok, está bien. La magia siempre estuvo relacionada con la política. De hecho, yo he enseñado cábala mágica a políticos. ¿Ok? Los que estamos dentro del esoterismo, de las sociedades esotéricas, sabemos toda la vinculación que hay de la magia, la masonería con la política. Esto no es una conspiración. Yo mismo le he dado clases a políticos de cábala, de magia egipcia. El punto es que ¿por qué tenemos que aceptar que estos pensamientos políticos se transformen en el nuevo mundo que estamos construyendo? Mucha gente no está de acuerdo con la ideología de género. Y además hay autores de Inglaterra que también son ocultistas que han denunciado a otros autores, a otros escritores de la magia del caos que también son de Inglaterra, han denunciado casos donde se invita a círculos mágicos, incluso a adolescentes, estamos hablando ya niños, que entren a círculos donde se habla de este tipo de cosas, entregando toda esta visión a estos niños, y son completamente adoctrinados, y es lo que también pasa en algunas escuelas. Entonces, hablando concretamente, claro que ha habido una transformación social, que es lo que han buscado algunos escritores ocultistas y sociedades esotéricas. Ha habido una transformación social. Lamentablemente hay muchas personas que están hablando de estas cosas que están dentro de la filosofía política, dando una batalla cultural, que no se meten en estas ideas ocultistas. Pero básicamente dentro de lo que son las transformaciones culturales, todo se basa en pensamientos, visiones filosóficas, o en este caso pseudo-filosóficas, que muchas provienen de sociedades esotéricas que han promovido estos pensamientos. En este canal ya hemos hablado de muchos incluso espías, ya que han sido ocultistas, y esto con textos académicos demostrados. Este es un texto de una revista publicada en 1993 en Inglaterra, pero el texto que les mostré antes, que hablaba de la OTO, es un texto que ya mostré en otro video, de la Universidad de Lausanne, Suiza, de Mariano Villalba, como ustedes pueden ver acá. Entonces, hay varias cosas que podemos reflexionar acá.
¿Por qué tenemos que aceptar esto como magia si no tiene nada que ver? ¿Por qué también aceptar esta idea de este escritor Phil Haynes de que la dialéctica marxista prácticamente de la que él habla, porque él habla del capitalismo y todo eso, es un pensamiento mágico, no tiene nada que ver? Tampoco la ideología de género no tiene nada que ver con una tradición esotérica. Y hay que saber que además la teoría de las identidades, todo esto de la identidad, está vinculado a la idea del individuo y su estado de bienestar en la sociedad. Es decir, nos metemos en cosas políticas, leyes que se van adoptando para todas las personas que no comparten este pensamiento y que no están obligadas a compartirlo. Bueno, yo ya he hecho videos donde he mostrado cómo la magia del caos es deconstruccionista y ha estado relacionada a revueltas incluso en diferentes países, en diferentes países. Y hay muchas personas que están dentro de esta pseudo magia del caos y de la OTO que simpatizan con todas estas ideas. Pero también gente dentro de la masonería, obviamente. Sobre todo una masonería más liberal. Bueno, voy a dejar este video hasta acá y además les voy a dejar los textos en la descripción de este video para que los puedan ver. Así lo leen y sacan las conclusiones y ven además que esto es algo completamente real. Les mando un abrazo gigante, les habló Pascal de Archivos Aether, que el Espíritu Santo esté con ustedes, Lux Potentia, hasta la próxima. Chao. Archivos Aether.